Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Quiero agradecerles por sintonizar este programa Me Gustaría Saber. Este programa es de preguntas y respuestas. Ustedes pueden enviarnos sus preguntas, nosotros haremos la investigación y hasta donde sea posible vamos a responder sus preguntas aquí en el aire. Un programa que dura media hora, una vez por semana. Hemos recibido muchísimas preguntas. Nos va a tomar bastante tiempo para contestar todas estas preguntas. En realidad nos va a tomar varias sesiones para responderlas todas, pero vamos a ver cómo nos va. Quiero pedirles, por favor, que envíen sus preguntas a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Lo pueden ver en la pantalla, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto vamos a poner las preguntas en el orden en que las recibimos y las vamos a responder. Vamos a comenzar con una palabra de oración y luego tengo una pregunta que nos va a tomar probablemente la mayor parte, si no toda, todo el segmento de hoy. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio ahora de tener este programa. Me gustaría saber. Vamos a contestar una pregunta que alguien ha hecho, que es muy interesante. Te ruego, Señor, que tú nos conduzcas por medio de tu Santo Espíritu. Gracias te damos por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a leer la pregunta que vino en esta semana. Tengo muchísimas páginas de preguntas aquí. No sé cómo vamos a poder contestarlas todas. Tal vez vamos a tener que empezar otro segmento durante la semana para tener 2 o 3 programas en vez de uno. Pero esta pregunta dice así: me gustaría saber lo siguiente. En 1 Corintios 15, 52 y 53 indica que los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y entonces ponen entre paréntesis, es decir, en incorruptibles e inmortales. ¿Por qué la corrupción? Porque la corrupción no hereda la incorrupción. Ahora viene la pregunta. Sin embargo, parece que Elena White tiene otra visión de la transformación, como una transformación incompleta. ¿A qué se refiere Elena White cuando dice, y pone entre paréntesis, conflicto de los siglos 703, que restituidos al árbol de la vida, alcanzaremos la estatura perfecta? Bueno, no es exactamente lo que ella dice. En un momento voy a leerles esa cita, pero según la pregunta a qué se refiere Elena White cuando dice que restituidos al árbol de la vida alcanzaremos la estatura perfecta, parecería como que llevamos vestigios de corrupción al cielo y recién después de comer del árbol logramos la incorrupción o el cuerpo libre de toda marca de pecado. No encuentro algo bíblico que hable de una transformación o resurrección a medias. Así que esa es la pregunta que hace esta persona. ¿Cómo es que Elena White dice que restauradas al árbol de la vida vamos a participar del fruto y de las hojas y vamos a crecer a la altura de la raza original? Muy bien, tal vez sería bueno primero leer el pasaje en 1 Corintios 15 al cual se refiere esta persona. Se encuentra en 1 Corintios 15, 52 y 53, a donde habla de la resurrección. Vamos a leer desde el versículo 51 para el contexto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Ahora, en la pregunta
aparecen expresiones que no aparecen en el espíritu de profecía, como por ejemplo que restituidas al árbol alcanzaremos la estatura perfecta. Eso no es exactamente lo que dice el espíritu de profecía. Y también en la pregunta dice, parecería que llevamos vestigios de corrupción al cielo. Bueno, la altura de la persona no tiene nada que ver con corrupción. Permítame leerles la cita del espíritu de profecía, a donde Elena White se refiere a la restauración al árbol de la vida y poder comer de las hojas del árbol para alcanzar la estatura de la raza original. Estoy leyendo del Conflicto de los Siglos, página 627. Esta es la versión electrónica de los escritos de la hermana White. La persona que mandó la pregunta puso en paréntesis Conflicto de los Siglos, página 703. Eso es en los libros rojos, es la página 703. Pero en la versión electrónica que encuentra uno en la computadora es la página 627. Dice así, hablando de la resurrección: todos salen de las tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Así que todos van a salir del sepulcro de la altura que eran en vida. Es decir, yo voy a resucitar con una altura de 6 pies aproximadamente. Sigue escribiendo ella, Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Es decir, Adán es un poquito más corto de estatura que Jesús. Así que dice, en cuanto a Adán, presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos, ahora escuchen bien lo que dice, cada uno se va a levantar con la estatura que tenía cuando estuvo aquí en vida. Pero luego Elena White explica, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Es decir, cuando el que manda la pregunta dice vestigios de corrupción, no estaría de acuerdo con la palabra corrupción, porque Elena White dice claramente, todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Y luego Elena White vuelve al principio. Al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. Pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La hermana White se está refiriendo aquí a Filipenses 3 y el versículo 20 y 21. Así que dice, Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Es decir, los que resucitan no van a tener vestigios de corrupción, van a tener la misma altura, pero no van a tener vestigios de corrupción. Así que sigue diciendo, todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Es decir, y en otra cita Elena White dice que comiendo de las hojas del árbol,
la gente crecerá hasta alcanzar la altura de la raza original. Ahora, no debe sorprendernos esto a nosotros, porque el Espíritu de Profecía también dice que cuando Cristo resucitó de los muertos, resucitó con la misma estatura que tenía cuando vivió aquí entre los apóstoles. Y ustedes dirán, ¿dónde dice el Espíritu de Profecía tal cosa? Bueno, en un libro que creo no ha sido traducido al español, se llama Spiritual Gifts, en español Dones Espirituales, tomo 4A, página 119, Elena White escribió en cuanto a la resurrección de Jesús y la estatura que tuvo después que llegó al cielo. Dice así, cuando el dador de la vida resucitó de los muertos como vencedor triunfante y se dio a conocer a sus discípulos, era de la misma estatura que tenía antes de su crucifixión. No había ningún indicio en particular que llevara a los hombres de Emaús a pensar que era el Hijo de Dios. No sabían quién era hasta que Él se los dijera. Ahora, ¿por qué es significativo esto? Es significativo porque cuando Jesús alcanzó a los 2 discípulos que iban en camino a Emaús, no eran de los 12, pero eran seguidores de Jesús, no hay ningún indicio de que esos hombres hayan dicho, ¿quién será este gigante? Porque Adán tenía probablemente como 15 pies de altura. Y la hermana White dice que Adán era un poco menor en estatura que Jesús. Así que si Jesús hubiera resucitado con la estatura que tenía cuando estaba en el cielo antes de venir acá, wow, estos hombres hubieran dicho, qué bárbaro, este gigante que mide 15 o 16 pies, ¿de dónde salió? Pero ellos no mostraron ninguna sorpresa cuando Jesús los alcanzó y empezó a caminar con ellos. Para ellos era sencillamente un hombre normal de su época. Tampoco encontramos cuando Jesús visitó a sus discípulos en el aposento alto la noche de la resurrección. No encontramos ningún indicio de que ellos hayan dicho, wow, mira cómo creció tan rápidamente Jesús. No, para ellos era un hombre normal, común y corriente. Así que Jesús, sin lugar a dudas, resucitó del mismo tamaño que había entrado al sepulcro. Ahora, resucitó inmortal, resucitó incorruptible, con un cuerpo perfecto, menor en estatura, pero un cuerpo perfecto. No un cuerpo, como dice aquí, con vestigios de corrupción. Ahora voy a terminar de leer la cita. Pero cuando ascendió a lo alto y llevando consigo a una multitud de cautivos escoltados por la hueste angelical, y entró por las puertas de la ciudad con himnos angélicos de triunfo y regocijo, dice Elena White, observé con admiración y asombro que tenía la misma estatura que había tenido antes de venir a la tierra para morir por el hombre. Es decir, en la ascensión Jesús tenía la misma estatura que tenía cuando estuvo en la tierra. Sigue la cita. Dijo el ángel, el Dios quien obró un milagro tan grande como para encarnar a Jesús entre los hombres y que va a levantar con su omnipotente poder al hombre caído, degenerado y enano después de redimirlo de la tierra y hacerles crecer como becerros de la manada, es capaz con su omnipotente poder de retornar a su amado Hijo a su propia estatura exaltada que había tenido antes de salir del cielo para humillarse como hombre y someterse a la muerte de cruz. Es decir, por un milagro del Padre, el cuerpo de Jesús creció hasta alcanzar su altura original, como era antes de venir a esta tierra. No significa que cuando Cristo resucitó tenía corrupción.
No, porque la Biblia dice claramente que la corrupción se vestirá de incorrupción y la mortalidad se vestirá de inmortalidad. Así que, aunque Cristo resucitó de la misma estatura, no significa que el Señor Jesucristo tenía un cuerpo que experimentó la corrupción. Así que cuando el libro de Apocalipsis dice que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, obviamente quiere decir que participando de las hojas, como dice Elena White en El conflicto de los siglos, nosotros creceremos hasta tener la altura de la raza original. También en El conflicto de los siglos, la hermana White explicó que cuando los dos Adanes se encuentren en el reino, que el primer Adán será un poco menor en estatura que lo que fue Jesús antes de su encarnación. Así que ojalá que esta explicación haya sido de beneficio para aquella persona que hizo la pregunta. No se trata de corrupción, se trata de una estatura menor y luego el Padre hace un milagro. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo que el Padre hizo el milagro? ¿Acaso Jesús no tenía poder para él mismo hacerse crecer? Claro que sí. Pero Jesús desde la eternidad ha dependido de su Padre. La hermana White dice en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas que Jesús ejecutó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales. Es decir, Jesús ya había sometido su voluntad a la voluntad del Padre aún antes que entrara el pecado al universo. Dice que Jesús también ejecutó la voluntad del Padre en la creación de este mundo, en la creación del ser humano. Ejecutó la voluntad del Padre. Durante su encarnación, Jesús también se sometió a la autoridad de su Padre. Él dijo, el Padre mayor es que yo, en Juan el capítulo 14. Durante su encarnación, el Señor Jesucristo también se sometió a la autoridad de su Padre. No solo eso, cuando Cristo resucitó, el Señor Jesucristo resucitó por la vida que estaba en Él, pero pudo tomar la vida que estaba en Él por autorización de su Padre. Y alguno dirá, pero pastor, ¿por dónde dice tal cosa que Jesús resucitó por el poder que estaba en Él? Porque Jesús es Dios en todo sentido de la palabra, pero tuvo que ser autorizado por su Padre para tomar la vida que estaba en Él. Bueno, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y el versículo 17 y 18 lo dice. Lo que pasa es que a veces la gente no lee la última partecita del versículo 18. Dice, Juan 10, 17, hablando a Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Ahora hay una traducción problemática, aquí en la Reina Valera del 60 dice, tengo poder para ponerla. La palabra poder no es la traducción correcta. Hay una palabra poder en griego, que es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esa no es la palabra que se encuentra aquí. La palabra que está aquí es la palabra exousia, que se debe traducir autoridad. Es decir, Jesús dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo, es decir, autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Ahora, ¿de dónde adquirió Jesús la autoridad para poner su vida y volverla a tomar? La última partecita del versículo 18 es clave. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso, en la mañana de la resurrección, descendió un ángel del cielo y le dijo a Jesús, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y entonces Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él, pero esperó hasta que el Padre lo llamara del sepulcro para salir del sepulcro con la vida divina que estaba en él mismo, en el Señor Jesús. ¿Y qué diríamos después de la ascensión de Jesús? ¿Quién lo exaltó y quién le dio el nombre que es sobre todo nombre?
Vamos al libro de Filipenses. Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Y los versículos 5 hasta el versículo 8 describen su humillación. Se humilló a sí mismo, se vació a sí mismo, dice allí. Y luego en el versículo 9 dice que como Jesús se humilló, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Quién lo exaltó? Jesús le dijo a su padre, mira padre, ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora voy a reclamar mi puesto. No, Señor. Dice, el Padre lo exaltó en lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién le dio el nombre? El Padre le dio el nombre, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora escuchen el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Así que Jesús, aún después de su muerte y su resurrección, se somete a la voluntad de su Padre. ¿Y qué diríamos de la eternidad? ¿Será que Jesús se va a someter a su Padre por los siglos de la eternidad? En el futuro, después que se acabe el pecado en el universo. También. Noten 1 Corintios el capítulo 15, 1 Corintios el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 28. 1 Corintios 15 y el versículo 28. Dice así, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, es decir, le estén sujetas a Dios el Padre, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vaya, qué interesante. Cuando Cristo haya sujetado todo bajo la autoridad del Padre, dice que Jesús, el mismo Hijo, se sujetará al Padre para que Dios sea todo en todos. Es decir, Jesús se sometió a la voluntad del Padre antes que entrara el pecado del universo. Ejecutó la voluntad del Padre en la creación de las huestes angelicales. Ejecutó la voluntad del Padre en la creación de este mundo, la creación del hombre más específicamente. Mientras estuvo en la tierra, dijo, yo de mí mismo nada puedo hacer. Como oigo, hago. He venido para hacer la voluntad de mi Padre. Se sometió a su Padre durante la encarnación. Después de la encarnación, el Señor Jesucristo resucitó por autorización del Padre. Cuando ascendió al cielo, el Padre, por un milagro, le restauró a la altura que tenía originalmente. Y según 1 Corintios 15, Jesús se someterá al Padre por los siglos de la eternidad futura. Y claro, no falta una persona que diga, ¿y por qué se va a someter al Padre? ¿Acaso Él no es Dios? ¿Acaso no es igual al Padre? Sí es igual al Padre. Pero la sujeción de Jesús al Padre es voluntaria. Sujeción no es ser inferior. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo en el aposento alto lavó los pies de los discípulos. Ellos se alarmaron. ¿Cómo es que el maestro que está acá se rebaja para lavar los pies de los discípulos? ¡Qué humillante es eso! Jesús quería enseñar la lección de que el que se humilla es el más alto en el reino de Dios, mientras que el que se exalta y exige su posición y su derecho, ese individuo es el menor en el reino de Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos la cabeza un tanto torcida. Nosotros pensamos que mientras más alto ascendemos, más grandes somos. Pero el Señor Jesucristo enseñó, mientras más bajo nos ponemos, más grandes somos ante la vista de Dios. Nos dice en 1 Corintios, el capítulo 11, muy interesante, esto es también después de la encarnación, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y luego dice, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios
la cabeza de Cristo. Yo pregunto, si el hombre es la cabeza de la mujer, ¿significa que la mujer es inferior al hombre? No, sencillamente significa que está sujeta a la autoridad del hombre. Y cuando dice aquí que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿significa entonces que todo varón no sirve para nada porque está bajo la autoridad de Cristo? En ningún sentido de la palabra. Entonces, también podemos decir que si Jesús se somete a la voluntad de su Padre como cabeza, como su cabeza, no significa que Jesús es inferior al Padre. Sujeción no es inferioridad. Los hijos se someten a los padres o deben someterse a los padres. Eso no significa que los hijos son inferiores a los padres. No. Sujeción no significa inferioridad. Y debo mencionar que esto se aplica también en el asunto de la ordenación de la mujer. Algunos dicen, los que creen que no debemos ordenar mujeres como pastoras, entonces ellos creen que esas mujeres son inferiores. No, no, no. Creemos que tienen diferente función, que están sujetas a la autoridad de los ancianos varones, pero no significa que son inferiores. Sencillamente tienen una función distinta, como Cristo tiene una función distinta a la función que tiene el Padre. Así que volviendo otra vez a esta pregunta, pueden pensar que me fui por los ramales, pero en realidad no, porque puede surgir la pregunta, entonces, ¿por qué razón es que Cristo tuvo que esperar que el Padre le hiciera el milagro de crecer hasta la altura de la raza original? Sencillamente porque Jesús, a pesar de que podría haberlo hecho él mismo, él no hace nada de por sí mismo. Él hace todo lo que el Padre le indica. Ojalá que esta respuesta haya sido satisfactoria. Hay que ver el asunto desde muchos ángulos. No solamente podemos decir, bueno, Jesús resucitó de menor estatura y nosotros vamos a resucitar también de menor estatura, así que eso significa que hay vestigios de corrupción. No, no va a haber vestigios de corrupción. Bueno, nuestro tiempo se ha ido. Quiero agradecerles por haber sintonizado el programa. Quiero recordarles que por favor nos manden sus preguntas, porque nosotros hacemos la investigación para que ustedes puedan recibir respuesta. Tienen la pantalla allí, la dirección donde nos pueden escribir, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto responderemos sus preguntas. Gracias por haber sintonizado el programa. Esperamos verlos en la próxima edición de nuestro programa Me Gustaría Saber.